Buenas, aquí estamos un viernes más, ya sabéis, tomando un café y compartiendo un ratito de ciencia para tomar conciencia. Aquí estamos, ya sabéis, un viernes sí y un viernes no, a partir de el viernes que viene no, el siguiente sí, volveremos a vernos aquí con los que queráis estar. En fin, vamos al lío. Como os decía el último día, nos quedamos que no pudimos tratar un tema que había estado viendo, que es el de la microbiota. Os decía, bueno, en realidad no es tanto la microbiota, ahora veremos, ¿no? Pero bueno, el concepto de microbiota sabemos sabéis que me gusta porque es un concepto que rompe algunos de estos esquemas que están detrás de ver el mundo que tenemos y que hemos creado como el único posible, ¿no? Y es, bueno, pues uno de estos esquemas mentales que está es el de creernos una especie que ha superado su relación, su situación animal y que por lo tanto está por encima de la naturaleza, que ha vencido a la naturaleza y que está aislada de ella, ¿no? Y es completamente erróneo ese concepto, ¿no? Y bien porque tengamos ese esquema metido desde el principio, o bien porque tenemos muchos otros que convergen y nos hacen ver ese esquema como posible, me parece interesante remodelarlo y moverlo un poquito. Y el concepto de microbiota, como sabéis, la microbiota es el conjunto de organismos fundamentalmente unicelulares, pero hay otros que conviven con nosotros, ¿no? Y que hoy día sabemos que, y cada vez hay más evidencia, de que para tener un estado de buena salud hay que tener un buen estado de todo el ecosistema que componemos, ¿no? Que nosotros no somos solamente el Homo sapiens independiente, sino que el Homo sapiens es el Homo sapiens con todos el resto de organismos que vive con él, ¿no? Eso es lo que es la microbiota. Somos auténticos ecosistemas andantes, esa es la idea. Recuerdo muchas veces, o sea, nos reímos y recuerdo como hace un montón de años, cuando tenía 18, 19 años, nos reíamos muchísimo porque un amigo nuestro, un amigo del grupo de, imaginaos, un grupo de adolescentes, de chavales de 18, 19 años, ¿no? Adolescentes sí, porque mi mujer dice que todavía soy adolescente, o sea, imaginaros cuando tenía 19 años, ¿no? O 18. Recuerdo como un amigo pues nos contó que su novia le había mandado el médico que se untase la vagina con yogur, ¿no? Imaginaos la coña que teníamos. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? Desde la Sierra de Guara, un placer encontrarte, aquí estamos. Muy bien. Pues como os decía, imaginaos el cachondeo que podía haber entre un grupo de chavales, de varones fundamentalmente de 18, 19 años, cuando te cuentan que un amigo suyo hace 36 o 37 años, que un amigo tuyo, pues que la novia le había mandado el médico que se untase yogur en la vagina. Imaginaos la coña que podíamos tener, ¿no? Hoy día, sin embargo, es evidente que es un buen tratamiento, es un tratamiento muy bueno para la candidiasis, que era lo que esta mujer tenía, ¿no? Lo que la novia de mi amigo tenía en aquel momento, infecciones recurrentes de cándida. Y hoy se sabe que esa remodelación de la microbiota vaginal que produce el yogur, las bacterias del yogur que colonizan de nuevo ese tracto, en este caso en la vagina, ¿no? Esa flora vaginal, o bueno, microbiota vaginal siendo más correctos, puesto que no es flora solamente, pues que protege y previene bastante bien el tema de las infecciones por cándida de manera recurrente. Hoy es una evidencia y hace, como os digo, 36, 37 años, pues no era motivo de chufla. De todas maneras, aunque hubiese hoy, también nos reiríamos seguro, porque la cuestión de todo lo que haga gracia, pues tiene ese riesgo que nos gusta y nos reímos, pero hay una evidencia científica que está detrás y además me parece muy interesante, ¿no? Ese concepto de que lo que haces es mejorar el ecosistema, no atacas solamente al patógeno que viene, porque cuando atacas el patógeno de la cándida, pues sí, pero alteras también el resto de componentes de ese microbioma, eh, vale, de esa flora, como digo, de ese microbioma que tiene en la vagina y bueno, pues curas en ese momento porque mata por completo el hongo que es la cándida, pero es fácil que
las infecciones que te lo están, de donde viene, bueno, pues vuelva a colonizarlo porque el ecosistema no es lo suficientemente resistente a los nuevos patógenos, ¿no? Esa es la evidencia que tenemos hoy día. El caso es que yo, más que hablar de microbiota, quería recordad que os comentaba en la conferencia que había dado una investigadora que se llama Rosa del Campo, que era investigadora en el servicio de microbiología del Hospital Ramón y Cajal, ¿no? En el que, bueno, pues sobre todo lo que me interesa es a lo que se está dedicando esta mujer últimamente, que se está dedicando, ha puesto en marcha un programa de trasplante fecal. Y esto del trasplante fecal, que hace ya años que lo estábamos viendo, recuerdo que había unos documentales ya hace unos cuantos años que llamaban mucho la atención, a mí me lo llamaban desde luego, en lo que venía una clínica en la que trataban distintas patologías con trasplantes fecales, y era una clínica en Suiza en la que salían en el documental la gente llevando por la mañana un tupper con su caca, que llegaban allí, la metían en una turmis, que es lo que hacían, lo metían en una turmis y se lo introducían por una colonoscopia, ¿no? Por colonoscopia se lo introducían en el tracto digestivo en el colon directamente al paciente en cuestión, ¿no? Recuerdo que nos llamaba mucho la atención cómo se podía curar a través de esto, y bueno, pues investigando un poquito sobre el tema, pues hoy día sabemos que hay mucha evidencia de que las heces se utilizan para mucho más de lo que creemos, ¿no? En el reino animal hay una gran evidencia de animales que comen heces suyas y que comen heces de otros. Todo el que tenga perros sabrá que los perros se pirran por las heces, y fundamentalmente por las heces humanas, se pirran por ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues recordad también, todos aquellos que tenéis perro y os gusta daros besitos en la boca con el perro, que el perro probablemente haya estado rebozando el hocico en una hez humana. Que si lo que queréis es, bueno, pues regenerar vuestra flora, vuestra microbiota intestinal, pues a lo mejor es interesante, pero si no, a mí me da un poquito de asquete esos besos en la boca con el perro, que no hace más que comerse y rebozarse en mierdas. Pero bueno, hay evidencia, como digo, en el mundo animal de comportamientos coprofágicos, que es como se llama a la ingesta de heces, ¿no? Mira, hay evidencia de que elefantes, hipopótamos, koalas y pandas nacen con los intestinos prácticamente estériles, y para digerir la vegetación necesitan las bacterias de su madre que obtienen al comer las heces de sus madres, ¿no? Hay muchos documentales en los que se ve a la koala hembra con el bebé, iba a decir, recordad que son marsupiales, con lo cual ese bebé está a medio hacer, ¿no? Ese bebé a medio hacer, que sale y se va enganchando por el pelo, sale el marsupio, se va enganchando por el pelo y va viajando tranquilamente mientras la madre duerme, porque los koalas se pasan durmiendo en cuatro o cinco partes, 4/5 partes del día se las pasan durmiendo, y hasta llegar al ano de la madre y empezar a alimentarse con las heces de la madre, ¿no? Bueno, pues parece ser que es necesario, precisamente para que puedan alimentarse luego de algo tan poco nutritivo como es el bambú, que necesitan la acción, por lo tanto, de esa microbiota intestinal que digiera ese alimento, que de otra manera no podrían digerirlo, ¿no? También hay evidencia, mira, de que los ratones, por ejemplo, producen su vitamina B12, la producen en el colon. Pero, sin embargo, en el colon no pueden absorber la vitamina B12, con lo cual el ratón lo que hace es comerse sus heces para que en el duodeno, que es donde sí se puede absorber, se absorban esa vitamina B12 que ha producido en el colon. O sea, imaginaos qué curioso esto que hacen los ratones, ¿no? Cómo se comen sus propias heces como si fuesen, pues esos suplementos vitamínicos, ¿no? En veterinaria se conoce desde hace tiempo la efectividad que tiene para tratar sobre todo trastornos intestinales, ¿no? de unos animales. El trasplante de microbiota fecal en veterinaria se conoce como transfaunación, y se usa para tratar a animales rumiantes, como vacas y ovejas, al alimentar el contenido del rumen de un animal sano al alimentar con ese contenido de un animal sano a otro individuo de la misma especie para colonizar su tracto gastrointestinal, ¿no? Esta transfaunación es bastante habitual en el mundo veterinario, ya os digo. Pero ¿qué ocurre con los humanos? ¿Qué ocurre con nosotros, con el tratar a los humanos con
heces para al final tratar lo que es tu microbiota intestinal, ¿no? Bueno, pues en un humano parece ser que hay evidencia milenaria de uso de heces pues, como medicamento. En la India, por ejemplo, en los tratados de la Ayurveda, que es la medicina tradicional india, pues hay evidencia de textos con más de 3.000 años de antigüedad en la que se promocionaba la ingesta de estiércol de vaca para tratar múltiples trastornos del tracto digestivo, ¿no? En China, ya unos cuantos años, hay textos, como digo, de India de hace 3.000 años, pero en China, en el siglo IV, después de Cristo ya, hay documentado, hay papiros en los que están escritos y que se encontraron que en el siglo IV, como digo, que utilizaban materia fecal para tratar la intoxicación alimentaria y la diarrea severa, ¿no? O sea, enfermedades al fin y al cabo del tracto intestinal. Y en el siglo XVI, como veis, 1200 años después, un médico muy famoso, un médico del emperador, el Li Shizhen, con H, creó un medicamento que se conoció y se popularizó en aquel momento, que se llamaba sopa amarilla. Y esa sopa amarilla era una mezcla de heces y agua que el paciente tenía que ingerir. O sea, no estamos hablando de que te lo introduzcan con una colonoscopia, no. Te hacían un batidito con heces y agua, y que lo llamaban sopa amarilla, y te lo bebías. Y eso para tratarte las dolencias intestinales, ¿no? En fin, como veis, bueno, pues a cuál de las opciones pues nos puede parecer más asquerosa, ¿no? El caso es que ya bastante más cerca de nosotros hay evidencia de que durante la Segunda Guerra Mundial los ejércitos de Rommel en el Afrika Korps, la sección de la Wehrmacht en el norte de África, ¿no? La que llevaba Rommel, como digo, pues documentaron y escribieron, se quedaron alucinados cuando veían que los beduinos trataban la disentería que se producía entre los soldados en aquel momento, todos estos equipos auxiliares que trabajaban de la zona, que trabajaban con el Afrika Korps, pues trataban la disentería, como digo, ingiriendo heces de camello frescas y calientes, era lo que describían. Y viendo esto y viendo que tenía efecto y que los beduinos así tratados se curaban, pues investigaron, cogieron esas heces de camello y miraron a ver qué es lo que pasaba. Y parece ser que encontraron un mecanismo de acción que podía ser el que estaba funcionando, ¿no? Y es que en estas heces de camello había un bacilo, un tipo de bacteria, ya sabéis que son cocos, bacilos. ¿Os acordáis de cuáles eran los tipos de bacterias y esto, ¿no? Bueno, pues estos bacilos, que son aquellos que tienen forma de bastoncillo, aquellas bacterias que tienen forma de bastoncillo, pues producían una proteasa que tiene efecto microbiano, y entonces parece ser que eso era bastante eficaz contra la disentería. El caso es que de ahí, bueno, pues los primeros pasos en la literatura científica más actual, pues podemos cifrarlos alrededor de 1948, cuando un equipo de cirujanos de Colorado, en Estados Unidos, publicaron que habían tratado a 4 pacientes con colitis pseudomembranosa fulminante con un trasplante fecal y habían conseguido su sanación, con lo cual bueno, pues ya es un primer punto en un tipo de ciencia mucho más actualizado, ¿no? 40 años después, en el 88, Thomas Borody, un investigador en Sydney, Australia, documenta el primer paciente con colitis ulcerosa curado con un trasplante fecal. Fijaos que ya estamos hablando aquí, siempre son enfermedades gastrointestinales, pero como veis, la evidencia se va acumulando año tras año, como digo. La cuestión es que el momento clave casi es en el 2013. En el 2013, en enero, hay un equipo de investigadores que crea un ensayo controlado y aleatorio en el que compara el trasplante fecal, la eficacia del trasplante fecal para tratar, con respecto al tratamiento antibiótico habitual, que es con vancomicina,
para comprobar la eficacia del trasplante fecal para tratar la infección con Clostridium difficile. Clostridium difficile, que como su nombre indica es una infección muy fastidiada, ¿no? Una infección que lleva a la muerte en algunos casos. Es una bacteria que hoy sabemos que es una bacteria hospitalaria, es de estas bacterias resistentes que están en hospitales, y con lo cual a mucha gente que pasa periodos largos hospitalizado y con inmunodepresión o con alteraciones de su microbioma, pues parece ser que es bastante fácil que esta bacteria colonice y empiece a crear verdaderas dificultades gastrointestinales, ¿no? En algunos casos que puede llevar, como digo, a la muerte. Bueno, pues este ensayo controlado, como digo, empezó en el que crearon 3 grupos, uno que se le administraba el trasplante fecal con sonda nasogástrica, o sea, en vez de por colonoscopia, aquí lo que hacían era una sonda introducida por la nariz que llegaba al estómago, y por ahí le metían las heces de los pacientes que tenían un microbioma sano, ¿no? Los pacientes que no tenían este Clostridium difficile. Y unos por sonda nasogástrica, como digo, con el trasplante fecal, otros con vancomicina, que era el tratamiento habitual, y otros como grupo control. Y al poco de iniciarse el experimento, suspenden el experimento alegando un conflicto ético. Cuando uno escucha esto, lo primero que piensa es, bueno, pues le parecería mal eso de estar metiendo heces por la nariz a la gente, ¿no? No. El conflicto ético surgió por todo lo contrario. Surgió porque resulta que de todos los pacientes que estaban recibiendo el tratamiento, los que estaban recibiendo el trasplante fecal por sonda nasogástrica, el 83% remitieron, curaron completamente, desapareció la infección por Clostridium difficile en una sola infusión de esta materia fecal, y el 90% con la segunda infección de la materia fecal, cuando sin embargo con vancomicina, con el tratamiento antibiótico habitual, la esperanza de los mejores resultados probables que podían esperarse eran de remisión en el 30%. Entonces, al ver estas diferencias tan grandes, dijeron, no podemos seguir con esto, no es ético que sigamos dándole vancomicina a esta gente cuando realmente vemos la eficacia que está teniendo el otro tratamiento, ¿no? Entonces, fijaos, esto fue muy llamativo. Tanto es así que en agosto del mismo año, esto fue en enero cuando lo publicaron, y en agosto se publica una revisión que estudia los últimos ensayos y los últimos experimentos en los que se había trabajado con infecciones sobre Clostridium, con Clostridium difficile, tratándolas con trasplante fecal, y determinaron que el trasplante fecal para este tipo de infecciones recurrentes tenía una eficacia del 90%. Como os digo, es una bacteria hospitalaria, con lo cual es bastante interesante que esto ocurra, porque todo esto está relacionado con las superbacterias, que no hay manera, fijaos, en el hospital, con la cantidad de asepsia que hay, etcétera, etcétera, y las que resisten, de las más resistentes, y por lo tanto también luego las más difíciles de eliminar, pues una de ellas es esta Clostridium difficile. Tanto es así, en el 2013, después de esta revisión, causó sensación en el mundo de la gastroenterología, ¿no? Y en 2015, en las guías médicas, ya consta el trasplante fecal como una indicación terapéutica para tratar estas infecciones recurrentes, ¿no? Sobre todo que se utilizan cuando la vancomicina no funciona. O sea, generalmente lo primero que hacen es ir con la vancomicina, pero en cuanto no funciona y vuelves a tenerla y vuelves a tenerla y vuelves a tenerla, el tratamiento adecuado es este, y remite el 90%. Además, según contaba esta Rosa del Campo que os decía, la del Departamento de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal, pues la recuperación es espectacular y muy rápida. O sea, que es que el tema de la Clostridium difficile y de cómo afecta el trasplante fecal parece ser que es espectacular. Por cierto, hacerte donante de heces no es nada fácil. Ved la conferencia de esta mujer y veréis lo difícil que puede llegar a ser ser donante de heces, ¿no? Hay un filtro tremendo, ¿no?
porque se sabe poco y hay que ser muy prudente, ¿no? Como esta misma doctora comentaba el caso de, bueno, pues yo tengo un bombero que es sanísimo y lo que quiera, pero mira, tiene hipercolesterolemia. Y sí, hay algo en su microbiota que facilite esa hipercolesterolemia, no podemos arriesgarnos y por lo tanto, aunque sea un bombero físicamente estupendo y lo que quieras, pues fuera de los supuestos donantes de heces. No es tan fácil. Como os digo, a partir del 2015 es cuando ya está en las guías médicas y es a partir del 2015 cuando en el Ramón y Cajal deciden montar una unidad precisamente para trabajar con esto, con el trasplante fecal, y que lleva esta investigadora que os decía yo que era Rosa del Campo. Vedla, por favor, que merece la pena. Si atendéis, si sois capaces de ignorar en la... Os voy a decir cómo se llamaba el vídeo de YouTube. El vídeo de YouTube se llamaba La importancia de mantener contentas a las bacterias. Está en YouTube y a partir del minuto 30 aproximadamente, dura unos 20 minutos lo que habla sobre los trasplantes fecales, que me parece muy interesante. Si sois capaces de aguantar a un pesado que hay en el público que le está interrumpiendo cada 2 por 3, veréis que la conferencia es agradable y muy ilustrativa, como os digo, muy llamativa, porque todo lo que sea hablar de ingerir heces de alguna manera, pues es muy atractivo. Por lo menos lo escatológico tiene un punto atractivo, ¿no? Por cierto, hoy día ya en el Ramón y Cajal no se hace, por supuesto, no por sonda nasogástrica, tampoco, como os decía, que venía en la clínica de Suiza en el documental hace años, por colonoscopia, sino que lo que han hecho ya es que se liofiliza esa flora, vamos, flora no, siempre digo flora y es erróneo, esa microbiota se liofiliza y se en cápsulas gastroresistentes y por lo tanto se ingiere por vía oral, pero tú lo que ingieres es una cápsula como cualquier otra cosa. O sea, nada más, es bastante más aséptico de lo que era hace un poco, que no es lo mismo ver ahí un vaso de una turmis, de un vaso de batidora con las heces dando vueltas y que luego vean que lo van inyectando por un tubo. Pues no es lo mismo. Como os digo, es bastante más agradable ver ahora que, entre otras cosas, tú te estás comiendo una cápsula, tampoco sabes lo que hay, puesto que esa cápsula te la tragas y es a nivel del duodeno donde empieza a liberarse. Como os digo, es gastroresistente, por lo tanto. A partir del 2015 se crea este servicio, como digo, en el Ramón y Cajal, y lo que me parece más alucinante es que, bueno, aparte de tratar la Clostridium difficile, las infecciones recurrentes de Clostridium difficile, que está plenamente prescrito así en las guías médicas, bueno, pues están investigando otras líneas de actividad, de acción, por lo tanto, de este trasplante fecal. Entre ellas hay tres líneas que están llevando ahora mismo en el hospital y que dentro de poco parece ser que saldrán las publicaciones, porque están teniendo unos resultados muy esperanzadores, ¿no? Una de ellas es, una de estas utilidades del trasplante fecal es para tratar infecciones de orina recurrentes en mujeres, ¿no? Mujeres que tienen recurrentes infecciones de orina, generalmente por bacterias de su tracto digestivo, que cuando pasan al genitourinario les generan problemas, ¿no? En la que cuando son recurrentes, significa que cuando tú atacas el problema, como veíamos antes, como el caso de la cándida, ¿no? Si tú atacas solamente a la cándida, pues aquí igual, si tú tienes una infección por Escherichia coli en el tracto digestivo, en el tracto urinario, y tratas con antibióticos Escherichia coli, pues acabas con Escherichia coli, pero la fuente de Escherichia coli que está exacerbada y que sigue provocándote infecciones sigue estando en tu tracto digestivo, y entonces, sin querer, poco a poco y en el tiempo, vuelve a producir esa colonización del tracto genitourinario y a producirte esa infección de orina. Parece ser que están teniendo un tratamiento de un 60% de éxito cuando tratan estas infecciones a través de este trasplante fecal, que lo que hace es variar, por lo tanto, ese microbioma intestinal y hacer que la fuente de infecciones disminuya. Parece ser que equilibrando esas poblaciones en el intestino, bueno, pues se reduce en un 60%, como os digo, que es bastante espectacular, las infecciones de orina que, como
en el caso de la de Clostridium difficile, son infecciones recurrentes, con lo cual es algo bastante insidioso, ¿no? Otra de las líneas en las que están investigando, y me parece súper interesante, es utilizar estos trasplantes fecales para tratar a pacientes que están en UCI. Los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, que van a pasar una temporada más o menos larga en un entorno hospitalario en el que hay mucha Clostridium difficile, entre otras, ¿no? Y en el que no tienen alimentación, sino que están con alimentación parenteral, con lo cual el tracto digestivo queda muy libre para poder colonizarse por un montón de bacterias, por las bacterias que haya en ese momento en el hospital, que sabemos que son causantes en muchos casos de infecciones complicadas. Y bueno, pues parece ser que han tratado hasta ahora a 30 pacientes en UCI en el Ramón y Cajal, y ninguno ha tenido ninguna complicación por una infección de una bacteria de estas oportunistas hospitalarias, ¿no? Fijaos si esto puede romper esquemas, ¿no? Como pensar que un paciente en UCI que está cogido por los pelos y con todos los parámetros vitales supermedidos y con una observación, por eso es una unidad de cuidados intensivos, ¿quién podía imaginar hace unos años que una de las buenas formas de tratamiento era introducirle desechos orgánicos humanos de otro paciente, ¿no? Pues mirad, parece ser que en breve saldrá esa publicación, como le digo. Y una tercera línea interesante es la que nos habla de la eficacia del trasplante fecal como coadyuvante en inmunoterapia contra el cáncer. Sabemos que no es que el trasplante de heces acabe con el cáncer, sino que hay algunos pacientes en los que la inmunoterapia no funciona bien, y parece ser que esta alteración beneficiosa de la microbiota intestinal facilita la actividad idónea de la inmunoterapia, o sea que hace más eficaz esta inmunoterapia. Como os digo, estas tres investigaciones son investigaciones que en breve sacarán una publicación, según nos comentaba esta Rosa del Campo, investigadora, como os digo, del Ramón y Cajal y especialista en trasplantes de heces. A mí es que me parece, todo este tema me parece apasionante. Todo lo que sea, como os digo, escatológico tiene un cierto atractivo para mí, por lo menos en esto, por lo que es la rotura de esquemas, ¿no? Como pensar que de algo que tradicionalmente sabemos, es decir, la mejora que hemos tenido en salud es fundamentalmente precisamente por tener unos saneamientos adecuados, es decir, por alejar nuestras heces de nosotros, y sin embargo, bueno, pues el mundo no es tan simple y hay que ver que ese ecosistema que somos, a veces hay que reactivarlo precisamente acudiendo a la ingesta, el rellenado de nuestro tubo digestivo con heces de otros humanos, precisamente, que no tienen esas patologías que queremos evitar, ¿no? Bueno, cambiando un poquito de tema, hablando también de desechos, pero de otro tipo de desechos. Vamos a hablar ahora de desechos que no son biodegradables como las heces, sino que vamos a hablar de los malditos microplásticos, estos que se pusieron de actualidad cuando hubo el vertido de pellets en las costas gallegas, pero bueno, que sabemos que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? El tema de los microplásticos. Sabéis que se han encontrado microplásticos ya hasta en placentas humanas, se han encontrado microplásticos en la leche materna, y bueno, pues en el 15 de mayo científicos de la Universidad de Nuevo México publicaban en Toxicological Science un artículo en el que demostraban que habían encontrado microplásticos en testículos, ¿no? Dice, se examinaron muestras de tejido testicular de perros y humanos, y mirad, os voy a leer directamente del artículo que se puso en cuestión, ¿no?
unas reseñas del abstract para que comprendamos qué es de lo que estamos hablando. Dice, cuantificamos 12 tipos de microplásticos en 47 testículos caninos y 23 humanos. Nuestro estudio reveló la presencia de microplásticos en todos los testículos caninos y humanos, en todos, no en uno, en dos, no en un porcentaje, no, en todos había microplásticos, con una variabilidad interindividual significativa, es decir, no todos, había unos que tenían mucho, otros que tenían poco. El caso es que dice que los niveles medios de microplásticos totales fueron de 122,63 microgramos por gramo de tejido en perros y 328,44 microgramos por gramo de tejido en humanos. Fijaos que la media de concentración en humanos es casi 3 veces la que hay la que encontraron en perros, ¿no? Que tanto los humanos como los caninos exhiben proporciones relativamente similares de los principales tipos de polímeros, siendo el polietileno el dominante. Además, se observó una correlación negativa entre polímeros específicos como el PVC y el PET y el peso normalizado en los testículos. Es decir, una correlación negativa es que a más plástico, menos peso en los testículos. Esto es así, ¿no? Estos hallazgos resaltan la presencia generalizada de microplásticos en el sistema reproductivo masculino, tanto en los testículos caninos como en los humanos, con posibles consecuencias en la fertilidad masculina. Ya sabéis que cada vez hay más evidencia de que estos plásticos pueden funcionar como disruptores endocrinos, ¿no? ¿Qué es un disruptor endocrino? Bueno, más que los plásticos, no solamente los plásticos, algunos plásticos sí, pero sobre todo muchos aditivos que añaden a los plásticos para que los polímeros plásticos tengan las condiciones idóneas de uso que a nosotros nos gustan, la durabilidad, la dureza, la transparencia, lo que sea. Se le añaden muchos aditivos y estos aditivos muchas veces son los que funcionan como disruptores endocrinos. ¿Qué significa un disruptor endocrino? Las hormonas, que son el sistema endocrino, es el sistema de regulación hormonal. Las hormonas son sustancias químicas que sirven para comunicarse entre las células del cuerpo, ¿no? Igual que los neurotransmisores sirven para comunicarse, las hormonas también. Ahora, los neurotransmisores se liberan en el espacio sináptico, sabéis que es diminuto, ¿no? Y rápidamente se acoplan a los receptores, se recaptan y desaparece su acción. Sin embargo, las hormonas se producen en las glándulas endocrinas que liberan hormonas y las liberan al torrente sanguíneo. Y esta sustancia química, que es la hormona, se distribuye por todo nuestro organismo, a donde llegan los capilares sanguíneos, ahí se distribuyen estas hormonas y actúan sobre aquellas células que presenten receptores para estas hormonas. Esos receptores pueden estar hay células de distintos órganos que tienen receptores para distintas hormonas, puesto que hay órganos que tienen una regulación de su actividad a través de estas hormonas, como os digo. Entonces, la hormona tiene que llegar hasta la célula, y una vez que llega a la célula, o bien actúa sobre un receptor que está en la membrana exterior de la célula, porque esa hormona no puede atravesar la bicapa lipídica, que es la membrana plasmática, o bien, si sí puede atravesar la bicapa lipídica, el receptor puede estar en el interior de la célula, pero esté en el interior o en el exterior, los receptores de las hormonas son proteínas que, cuando se engancha la hormona a ellos, cambian de forma, y al cambiar de forma activan una cascada de reacciones enzimáticas que al final lleva a que una de estas enzimas se introduzca en el núcleo celular y cambie la expresión de los genes, y de manera que cambia la actividad de esa célula mientras dura esa señal hormonal. Es así como funciona. Entonces, ¿qué es un disruptor endocrino? ¿Qué es lo que hacen estos plásticos? Y estos, como digo, aditivos de los plásticos, pues o bien imitan a las hormonas y se acoplan a estos receptores activándolos, por lo tanto hacen que la influencia que provocaría la hormona cuando se libera esté produciéndose sin que en realidad se haya liberado la hormona, con lo cual está produciendo una acción hormonal cuando no debía producirse, o bien al revés, o bien actúan bloqueando estos receptores, o bien interfiriendo en la cadena de reacciones enzimáticas que se producen después de la activación, ¿no? De manera que, aunque cuando llega la hormona no tiene efecto. Entonces, el caso es que lo que hacen es disruptir, ¿no? O sea, interferir en la comunicación hormonal normal. Esto es así es como
cómo funcionan y este es el riesgo. Y nos debería alarmar un poquito ya esto. Cada vez hay más evidencia de que los plásticos y los microplásticos están inundando el mundo, ¿no? Se han encontrado microplásticos en la Antártida, en las zonas más remotas y, como os digo, prácticamente en todos los seres vivos que ahora mismo estamos sobre este planeta. Y todos estos plásticos son de acción humana, ¿eh? A ver si pensamos ahora que estos plásticos... No. Estos plásticos han sido producidos y liberados al medio ambiente por humanos. Hablando un poquito más de plásticos, no solo de microplásticos, también de macroplásticos, quería haberos comentado otras veces, lo que pasa es que nunca ha dado tiempo, que a primeros de abril hubo una cumbre en Rapa Nui para protestar por la acumulación de plásticos con la que tienen que vivir, ¿no? Mirad, el 9 de abril la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha publicó un artículo comentándolo. Os voy a leer algunos trozos de este artículo. Dice, Rapa Nui, el nombre indígena del territorio chileno resguardado por los Moais. Rapa Nui sabemos que es la isla de Pascua, ¿no? Congregó a más de un centenar de autoridades de una veintena de delegaciones de territorios del Océano Pacífico para exigirle al mundo que dejen de arrojar su basura al mar y por ende a sus patios delanteros. El remoto triángulo chileno, habitado por unas 7.000 personas, ha liderado la cruzada anticontaminación por ser una zona especialmente afectada. En el epicentro del giro del Pacífico Sur, al estar en el epicentro del giro del Pacífico Sur, un mayúsculo remolino donde se acumulan desechos transportados por corrientes marinas provenientes de Australia, Sudamérica y de los barcos. Recordemos que en cada uno de los océanos, ya lo comentamos en otro Café Conciencia, ¿no? Como se movían en superficie, las aguas en superficie, en los océanos, ¿no? Y como en cada uno de los 5 grandes océanos, por así decir, que quitando el norte del Índico, que está lleno de islas, pues como en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur, es decir, que las corrientes generaban grandes remolinos porque por la fuerza de Coriolis en el hemisferio norte van girando en sentido de las agujas del reloj y en el hemisferio sur en sentido contrario. Y luego el transporte de Ekman, acordaos que lo comentábamos, como cuando va moviéndose en el viento en superficie en esta dirección, perpendicularmente a ellos, casi en 90 grados, o sea, lo que es perpendicular, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, se produce el arrastre de la capa superficial del agua, que es lo que llamábamos el arrastre de Ekman. Eso es lo que explicaba que en el Pacífico Norte se haya acumulado, en el Pacífico Norte se haya acumulado esa famosa isla de plástico con varias veces el tamaño de España que hay ahora mismo, precisamente porque es ahí donde confluyen todas estas corrientes, como digo, que lo que hacen es que se acumule justo en el punto central todo lo que se está moviendo por la superficie de esa vasta área como es el norte del Océano Pacífico, ¿no? Entonces, fijaos qué es lo que pasa en el sur, ¿por qué el norte del Océano Pacífico? Bueno, pues una de las explicaciones, o algo que ayuda a explicar por qué se produce esta isla de plástico en el Pacífico Norte, es que la fábrica del mundo hace años que está en Extremo Oriente, ¿no? Y el hemisferio norte tiene mucha más tierra emergida que el hemisferio sur, con lo cual el transporte, la comercialización en el hemisferio norte es mucho mayor que en el hemisferio sur. Y aún así, por eso es por lo que es ahí donde se encuentra esta gigantesca isla de plásticos, ¿no? Pero en el Pacífico Sur, ¿qué ocurre? Decíamos, en el Pacífico Sur no llega, no se acumula. Pues no es que no se acumule, es que llega precisamente aquí, a la Polinesia, a la isla de Pascua y las islas de alrededor que están recibiendo no hay una isla de plástico porque llega el plástico a islas que ya hay y están asfixiados retirando el plástico que ellos además no generan. Estamos hablando que en la isla de Pascua, en el archipiélago de Isla de Pascua, de este triángulo que decían, hay 7.000 habitantes. Entonces ellos no generan esta basura y sin embargo se están comiendo la basura de una gran parte del mundo, ¿no? Siguen diciendo en el artículo, la isla recibe 50 veces más plásticos y microplásticos que las costas de Chile continental, según datos del municipio. Estamos recibiendo la basura del mundo, reclamó el alcalde Pedro Edmunds, impulsor de la cita internacional que finalizó este viernes con la firma de una declaración de varios de los representantes comunales para proteger los océanos. Este viernes será primeros de abril, ¿no? De la cumbre de líderes del Pacífico 2024 por la protección de los océanos y el desafío de la contaminación
contaminación del plástico y el microplástico de la región, que es como se llamaba a esta cumbre, emitieron una declaración en la que se reconoce la existencia de una triple crisis planetaria asociada al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. El texto, firmado por representantes locales del Triángulo del Pacífico, establece un compromiso para emprender acciones para proteger, conservar y usar de manera sostenible los océanos, colaborar en la implementación del derecho internacional y promover una gobernanza efectiva, entre otros puntos. El documento se presentará en la Cumbre del Futuro de la Organización de Naciones Unidas, ONU, el próximo septiembre en Nueva York, Estados Unidos. Como veis, bueno, pues la evidencia de la alteración de nuestro entorno es palpable y algunos desgraciadamente la están padeciendo a niveles desorbitados, ¿no? Y que no tiene relación además con su propia acción, sino que es producto de la acción nuestra, ¿no? Entonces, por mucho que descarbonicemos aquí en Europa la economía, porque lo que hacemos es mandar a las fábricas al oeste, al este de Oriente, ¿no? Si se sigue viviendo al mismo nivel de consumo y de producción, pues estas cosas están ocurriendo, ¿no? En fin, aparte del problema de la contaminación, hay otro problema del que no podemos dejar de hablar y es el del calentamiento. Aunque lo había soslayado hasta ahora, es imposible no hablar esta semana del calor que están pasando ahora mismo en Pakistán y en India, ¿no? En India están en alerta máxima en el 60% del país. En Pakistán están teniendo temperaturas de 50 grados centígrados. Y en Nueva Delhi, esta misma semana, hace 2 días que tuvieron 52,3 grados centígrados. No estamos hablando de sensación térmica, estamos hablando de temperatura directa, sin contar con la humedad, lo que complica aún más la realidad de lo que están viviendo en Nueva Delhi, ¿no? Nueva Delhi además coincide con que el río Yamuna, que es el principal afluente del Ganges, el que pasa por Nueva Delhi y su principal fuente de agua, tiene uno de los caudales más bajos que registrados nunca, ¿no? Esto, unido a cortes de electricidad que se producen, es que daos cuenta que estas temperaturas, que estamos hablando de más de 50 grados, son temperaturas que están ya rayando con el límite de la supervivencia. O sea, estamos hablando que se están produciendo muertes y que dentro de un tiempo veremos cuántas muertes realmente se han producido, ¿no? Pero golpes de calor no son raros, los problemas de fiebres, diarreas, vómitos en niños, en ancianos sobre todo. Bueno, pues que estamos hablando de unas temperaturas que, como digo, son realmente incompatibles o de muy difícil compatibilidad con una vida humana normal. Por supuesto, alteran por completo la actividad normal de Nueva Delhi, ¿no? Y están recomendando, las autoridades de Nueva Delhi están recomendando que en la medida de lo posible durante el día la gente no salga de casa. Pero es que no solamente es el día, es que las noches, imaginaos las noches que están teniendo allí en Nueva Delhi, ¿no? Y todo esto complicado con que la gente que tenga peores condiciones de vida, pues también lo tendrá peor, ¿no? O sea, no es lo mismo, es igual que cuando pasamos el periodo de confinamiento con el COVID, ¿no? Es mucho más fácil pasar el periodo de confinamiento si vives en un chalet unifamiliar con jardín que si vives en una habitación compartida con tu familia y compartiendo la casa con otras familias, como les ocurre a muchísimos inmigrantes de estos que trabajan en nuestros cuidados fundamentalmente, ¿no? Entonces acordémonos de esta gente que realmente tiene unas condiciones que esta complicación que supone el calentamiento excesivo que están viviendo, pues complica muchísimo su modo de vida, ¿no? Es terrible la situación que están viviendo, como os digo, en Nueva Delhi, en donde entre el caudal del río que está más bajo, los cortes de electricidad que están teniendo, porque las fuentes para producir energía, las fuentes para producir electricidad necesitan también más refrigeración al estar más caliente y tienen escasez de agua, con lo cual no es raro que haya cortes de suministro. Y además, cuando hay estas situaciones de calor, pues los aires acondicionados, entre otras cosas, pues aumentan muchísimo la demanda de electricidad, con lo cual están teniendo cortes de electricidad. Pero estos cortes de electricidad, entre que el río lleva poco agua y que encima necesitamos electricidad para extraer agua del acuífero subterráneo, pues están
complicando y están teniendo situaciones de alerta en barrios de Nueva Delhi, ¿no? En lo que están teniendo ya problemas de abastecimiento de agua potable para la población. Imaginaos lo que esto puede ser, ¿no? En una entrevista que he visto que hacían a uno de los a un científico indio que está trabajando con el gobierno para medidas de mitigación de estas catástrofes, bueno, pues comentó que este año además se ha complicado la situación, porque el año pasado también sufrieron olas de calor, coincidiendo con una elevación grande del Niño, etcétera, etcétera, que sabíamos que se estaba produciendo, pero este año ha coincidido con que estas alteraciones climáticas que se están provocando, recordad que habíamos comentado, si no lo hemos comentado, ha sido un hecho bastante llamativo, que precisamente en todos los lugares estaba viviendo sequías, estaba habiendo inundaciones, tal, pero en Arabia, en la península arábiga, estaba lloviendo más que nunca. Acordaos que había imágenes de Dubái, completamente el aeropuerto de Dubái cerrado por lluvias, o sea, algo que es completamente inesperado, ¿no? Pues parece ser que estas alteraciones de los regímenes hídricos que se están provocando, que están asociadas a este cambio climático, ha hecho que en Arabia, de Arabia hacia la India, hacia Nueva Delhi, en esta época deberían estar soplando vientos secos, pero dice que están soplando vientos húmedos que, sin llegar a provocar algunas precipitaciones, han provocado estos días y de alguna manera algo habrá refrescado, pero el problema es que el aumento de la humedad hace precisamente muchísimo más peligrosa esta temperatura elevada. Ya sabéis que la combinación de humedad y temperatura es terrible, porque habiendo una humedad alta evitas, impides la transpiración de tu cuerpo, es decir, tu cuerpo no refrigera al sudar, precisamente porque hay ese exceso de humedad, lo que complica muchísimo la refrigeración y aumenta muchísimo el riesgo de golpe de calor, ¿no? Y lo que decía este investigador es que este año se está, en vez de estar recibiendo en esta época del año vientos secos provenientes de Arabia, están recibiendo vientos húmedos, lo que está complicando más, está creando lo que llaman el domo de calor, por esa combinación de calor y humedad elevadas, ¿no? En fin, no nos olvidemos de cómo están ellos y cuando las barbas de tu vecino ves pelar, pues pon las tuyas a remojar, ¿no? Aunque aquí no vayamos a tener la situación que están viviendo en la India, también tendremos olas de calor, ¿no? Y tendremos que adaptarnos a ellas, eso es evidente. Entre otras cosas, es necesario conocer cómo afecta ese calor a nuestros medicamentos, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no parece a lo que le estemos dando mucha atención, ¿no? Y cómo estos medicamentos nos afectan durante esos periodos de calor extremo a nosotros, ¿no? En cuanto a la conservación de los medicamentos, pues es fundamental que los medicamentos tienen unas condiciones de temperatura, de luz, de humedad idóneos para su conservación, ¿no? Generalmente en el prospecto te lo indican, incluso en la caja, si tiene una indicación de conservación en frío o algo así, suele estar indicado, como estas suspensiones extemporáneas, ¿no? De estas que vienen en polvillo liofilizado y que tú reconstituyes con agua, agitas y guardas, hay antibióticos así, ¿no? Y a partir de ese momento, una vez que lo reconstituyes, tiene que estar en nevera. Bueno, pues hay que tener en cuenta, evidentemente, cuáles son las condiciones idóneas de cada uno de nuestros medicamentos. Generalmente, bueno, pues hay muchos medicamentos en los que no viene la indicación de una temperatura, y eso significa que pueden estar a temperatura ambiente, pero a temperatura ambiente siempre que el ambiente sea un ambiente normal. Cuando el ambiente está recalentado, esa no es una temperatura ambiente normal, es decir, en una casa en Delhi o ahora no podrían estar a temperatura ambiente, tendrían que estar en nevera o en una zona muy refrescada, puesto que los medicamentos que recomiendan que se almacenen a temperatura o que se guarden, se conserven a temperatura ambiente, son medicamentos que están testados para aguantar a 40 grados sin problemas, ¿no? Pero estamos hablando de que a veces esos 40 grados se superan. Por supuesto, aquí en nuestro caso, aunque no lleguemos a las temperaturas de Delhi, ¿no?
Pero sabemos bueno, pues las temperaturas que este verano van a alcanzar, por ejemplo, en nuestros coches, ¿no? Si nos vamos de viaje, pues tengamos cuidado con los medicamentos, no los dejemos en el maletero, no los dejemos en la guantera, sino que llevémoslo con nosotros, que está refrigerado con el aire acondicionado del coche, y si salimos, pues salimos con nuestros medicamentos en el bolso. También no los dejemos en el coche porque los coches alcanzan unas temperaturas tremendas, ¿no? Hace ya años, antes de tener este supercalentón, a mí en un coche tuve hace un montón de años, por dejar un mechero al lado de la palanca de cambios, el mechero estalló. O sea, imaginaos la temperatura que pudo alcanzar, ¿no? Y ahora mismo pues alcanzarán bastante más porque estamos teniendo picos de calor muy, muy, muy extremos. Como os digo, hay medicamentos que están a temperatura ambiente, que hay que tener algún ojo precisamente porque esa temperatura ambiente puede que no sea la normal, y aquellos medicamentos que dicen que se guarden en nevera entre 2 y 8 grados suele ser la recomendación, pues también recomiendan que no se guarden en la puerta de la nevera, porque es donde más variación de temperatura va a tener, ni lo guardes pegado a la a la pared trasera del frigorífico, porque también puede correr el riesgo de congelarse, ¿no? De llegar a una temperatura más baja de la recomendada. Pero bueno, en general, la prescripción normal es que los medicamentos los tengas en un lugar protegidos de la luz, protegidos de la humedad y protegidos de las temperaturas elevadas, ¿no? Esa es la idea general. Pero no es esto lo que me preocupa de los medicamentos, ¿no? No es la conservación del medicamento, sino que también es importante conocer cómo algunos medicamentos interfieren en nuestros sistemas de regulación de la temperatura corporal, y cómo estos cambios fisiológicos inducidos por el calor que nosotros tenemos pueden alterar la acción de algunos medicamentos. Eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Para esto conviene tener en cuenta que nuestro organismo regula la temperatura aumentando o disminuyendo el metabolismo celular, que es el que crea el calor, y distribuyendo diferencialmente este calor entre el interior y la superficie corporal, ¿no? El centro de control de nuestra regulación térmica está en el hipotálamo, concretamente en el área preóptica del hipotálamo, o sea, en la parte más anterior del hipotálamo, la que está justo encima del quiasma óptico, donde se cruzan los nervios ópticos, el cruce se llama quiasma, pues justo encima, esa zona del hipotálamo es el área preóptica, y ahí en el área preóptica es donde están los núcleos que están encargados de regular la temperatura corporal, ¿no? De los animales, que somos homeotermos, o sea, de las aves y los mamíferos. Todos los demás no. Entre aves y mamíferos somos aquellos que tenemos esta capacidad en el hipotálamo de regular nuestra temperatura. El resto de animales, sabes que son poiquilotermos, son animales que dependen de la temperatura exterior, y por lo tanto tienen más complicado cuando se altera de esta manera el escapar a los efectos de las temperaturas extremas. Como os decía, ¿cómo funciona el hipotálamo? Cuando el hipotálamo detecta falta de calor, activa por lo tanto el incremento del metabolismo celular para generar calor, y mediante la activación del sistema simpático fundamentalmente produce vasoconstricción en los capilares sanguíneos de nuestra piel, que es lo que hace, por ejemplo, que cuando uno tenga frío esté pálido. Está pálido porque has reducido el aporte sanguíneo a esa zona, al exterior de tu cuerpo, para evitar la pérdida de calor, ¿no? Eso es lo que suele hacerse. Ahora, cuando se detecta exceso de calor, cuando el hipotálamo detecta exceso de calor, lo que hace es, al contrario, reduce ese metabolismo celular para generar menos calor, y activa la rama parasimpática de nuestro sistema nervioso autónomo, vasodilatando los capilares de la piel para disipar el calor como un radiador, y también aumenta la sudoración, o sea, activa por lo tanto las glándulas sudoríparas, y el jadeo, por ejemplo, para eliminar calor, ¿no? Sabemos, fijaos, que este área preóptica del hipotálamo, que está detrás de regular estos procesos, está modulada, su acción está modulada por neurotransmisores monoaminérgicos, fundamentalmente por dopamina y serotonina. Pero sabemos que las tres monoaminas, recordemos que las tres monoaminas son dopamina, son serotonina y noradrenalina, las tres están íntimamente relacionadas, y el alterar uno, porque todas regulan su propia liberación y unas influyen en las otras, con lo cual al final, cuando
actúas sobre uno de estos tres sistemas monoaminérgicos, es decir, si actúas sobre el sistema de la dopamina, al final indirectamente también estás actuando sobre el sistema de la serotonina y de la noradrenalina, y así con cualquiera de las otras tres monoaminas, ¿no? Sabemos que esos sistemas están modulando la acción de este área preóptica a nivel del hipotálamo, ¿no? Y el sistema nervioso periférico, sabemos que la neurotransmisión periférica de nuestro sistema nervioso autónomo, fuera la neurotransmisión periférica, que tiene dos ramas, una la simpática y otra la parasimpática, como hemos comentado. La simpática es la que relacionamos con las funciones de activación de nuestro cuerpo, ¿no? Activación física y real de nuestro cuerpo, y la parasimpática con el descanso y la recuperación, ¿no? Entonces, por eso, fijaos, cuando el golpe de calor lo que hace fundamentalmente es activar la rama parasimpática, la de deja de hacer cosas, recupérate. Esa es la idea. Bueno, pues sabemos que la diferencia que hay a nivel de la neurotransmisión que se produce en el sistema nervioso autónomo en los efectores finales, ¿no? En los órganos sobre los que actúa, es una neurotransmisión colinérgica en el caso del parasimpático y noradrenérgica en el caso del simpático. Entonces, conociendo esto, ya sabemos que la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina y la serotonina, estos sistemas están detrás de esta regulación térmica, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, aquellos medicamentos que actúen modificando alguno de estos sistemas de neurotransmisión también estarán alterando nuestra actividad para hacer frente a ese aumento de temperatura inusual que tenemos cuando las temperaturas son elevadas. Así, hace unos años, en el 2016, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS se llama, hizo una nota informativa que se llamaba Información sobre el buen uso de los medicamentos en caso de ola de calor, en el año 2016. Va a hacer ahora 8 años, como os digo. Os he copiado algunas cuestiones que me parece interesante tener aquí o traer a colación. Decían, dentro de esta información comentaban varios puntos. Uno, decían, medicamentos susceptibles de agravar el síndrome de agotamiento, deshidratación y el golpe de calor, que es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipos de medicamentos pueden provocar estas alteraciones? Entonces dice, primero, los medicamentos que provocan, como digo, alteraciones en la hidratación y el balance electrolítico. Entonces, principalmente los medicamentos que producen diuresis. Si tú tienes un medicamento que te está produciendo, que es un diurético, que facilita y que aumenta tu producción de orina, pues evidentemente si uno cuanto más mea, menos suda. Esa es la idea. Entonces, claro, pues evidentemente si estás teniendo un diurético vas a tener más difícil el regular tu temperatura mediante la sudoración, ¿no? Otro punto dice, medicamentos susceptibles de alterar la función renal. La función renal sabemos que es fundamental para el balance hídrico del cuerpo, ¿no? Te dicen principalmente todos los antiinflamatorios no esteroideos, AINE, sulfamidas y en general todos los medicamentos conocidos por su nefrotoxicidad. Todos aquellos medicamentos que puedan ser tóxicos para el riñón, pues también van a alterar nuestra capacidad de defendernos ante los golpes de calor, ¿no? La capacidad de tu cuerpo para regular esa temperatura. Dice, medicamentos que tienen un perfil cinético que puede ser alterado por la deshidratación. Es decir, la farmacocinética es cómo se mueve, cinética es movimiento, ¿no? Cómo el medicamento se mueve por nuestro cuerpo, es decir, la vía de administración, cómo se distribuye en sangre, y luego cómo se metaboliza y cómo se excreta. Eso es la farmacocinética de los medicamentos, ¿no? Y entonces aquí lo que están viendo es cómo este perfil cinético, esta absorción y eliminación, metabolización y eliminación de los medicamentos, de algunos medicamentos, puede ser alterado precisamente por tu deshidratación. Al tener, pues esto, claro, sí, no se diluirá tanto el medicamento, no se excretará de la misma manera, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, por modificación de su distribución o de su eliminación, fundamentalmente. Principalmente mencionan, fijaos, las sales de litio. Las sales de litio sabemos que son el litio
aunque cada vez se usa menos, pero todavía hay algunos casos en los que se sigue utilizando el litio como principal estabilizador del ánimo. Es bueno, es eficaz, pero exige una monitorización extrema porque tiene unos efectos secundarios también en cuanto te salgas, tiene un rango terapéutico pequeñito. Y bueno, pues el litio parece ser que puede afectar, puede alterarse la actividad del litio precisamente porque tu cuerpo se está deshidratando. Esa es la idea, ¿no? Dice los antiarrítmicos, los antiepilépticos y los hipercolesterolemiantes, o sea, aquellos que actúan sobre la hipercolesterolemia, o sea, las estatinas, por ejemplo, ¿no? Imaginaos la cantidad de población que hay aquí en este país que está tomando estatinas. Entonces, bueno, pues esto no significa que cuando haga calor dejes de tomarla, ¿eh? Que eso lo veremos ahora. Por otra parte, la farmacocinética de los dispositivos transdérmicos, o sea, los parches, pueden modificarse en razón de la vasodilatación cutánea, subcutánea, vamos, y de la hipersudoración susceptible de ocasionar que los parches se despeguen. Pues parece una chorrada, pero hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor durante olas de calor convendría otra forma de administración que no fuese un parche transdérmicos, ¿no? Transdérmico. Dice, medicamentos que pueden impedir la pérdida calórica del organismo por una acción a diferentes niveles, que también los hay, ¿no? Dice, medicamentos que pueden alterar la termorregulación central. Termorregulación central se están refiriendo a la actividad del área preóptica del hipotálamo, ¿no? Que como sabemos están las monoaminas detrás, con lo cual, ¿qué medicamentos pueden estar aquí? Dicen neurolépticos y medicamentos serotoninérgicos, o sea, antidepresivos fundamentalmente, ¿no? y ansiolíticos, que también tienen actividad serotoninérgica, muchos de ellos, ¿no? Neurolépticos, que son neurolépticos, o más que neurolépticos, digamos, antipsicóticos, que es un término más actual, más adecuado, ¿no? Ya sean los clásicos antiguos que se llamaban neurolépticos o incluso, como veremos ahora, los llamados atípicos, aquellos que son de segunda generación o segunda o tercera generación y con muchos menos efectos secundarios y un rango terapéutico mucho más amplio. Pero aún así, estos que sabemos que actúan, los antipsicóticos actúan, la actividad fundamental es parar la neurotransmisor dopaminérgica, ¿no? Son antagonistas de un receptor D2 de dopamina. Entonces ya estamos actuando sobre la dopamina, que sabemos que también actúa sobre estos núcleos del hipotálamo que están detrás de regular nuestra temperatura, ¿no? La dopamina y, como os digo, la serotonina, que también habíamos dicho antes que regulaba este área, ¿no? A nivel central, por lo tanto, aquellos, o sea, fundamentalmente los antipsicóticos y los medicamentos serotoninérgicos, antidepresivos fundamentalmente. Y también dice medicamentos que pueden alterar la termorregulación periférica. ¿Qué medicamentos pueden alterar la termorregulación periférica? Dice, medicamentos con propiedades anticolinérgicas. Recordemos que la rama parasimpática, el último neurotransmisor, el efector sobre el órgano sobre el que actúa es la acetilcolina. Por lo tanto, estos medicamentos anticolinérgicos pueden limitar la sudoración, fundamentalmente. Este es el principal efecto negativo que puede tener sobre esa termorregulación, ¿no? Limitar la sudoración. Los antidepresivos tricíclicos tienen esta acción anticolinérgica, los parkinsonianos atropínicos, hechos a partir de la atropina, los neurolépticos, pueden decir, incluidos los antipsicóticos atípicos. O sea, fijaos que todos estos suelen tener una acción anticolinérgica. Vasoconstrictores periféricos por la limitación de respuesta vasodilatadora. Fíjate, dicen vasoconstrictores periféricos. Estos eran los que activaba el sistema simpático cuando tenías frío, ¿no? O sea, para evitar, se vasoconstreñía los capilares externos, y eso es lo que te hacía estar pálido. Entonces dice principalmente los agonistas alfa-adrenérgicos, un sistema noradrenérgico, por lo tanto, y aminas simpaticomiméticas, fijaos, aminas que imitan la acción del sistema simpático, al fin y al cabo eso es lo que significa, utilizados en el tratamiento de la congestión nasal y en el tratamiento de la hipotensión ortostática, ¿no?
Otro punto dice, medicamentos que pueden agravar indirectamente los efectos del calor. Dice, los que pueden bajar la presión arterial y por consiguiente inducir una hipoperfusión, es decir, que no llegue sangre suficiente a ciertos órganos de nuestro sistema nervioso central, especialmente todos los medicamentos antihipertensivos y los antianginosos. Dice, todos los medicamentos que actúan sobre el estado de vigilia, psicótropos en general, dice, pudiendo alterar las facultades de defenderse contra el calor. Por otra parte, el uso de algunas drogas recreativas se refiere, en particular, puesto que todos estos medicamentos son drogas, ¿no? En particular las sustancias anfetamínicas y la cocaína, así como el alcoholismo crónico, también son factores de riesgo que pueden agravar las consecuencias del calor. Por cierto, advierten, en ningún caso está justificado considerar en principio y sistemáticamente la disminución o la suspensión de los medicamentos que pueden interaccionar con la adaptación del organismo al calor. Es decir, no conviene, con esto no quiero decir que todo aquel que tome un medicamento de esto deje de tomarlo cuando venga una ola de calor. No, evidentemente eso no hay que hacerlo. Hay que estudiar cada caso particular, pero eso sí que lo que la Agencia del Medicamento lo que propone es que haya más atención a estos pacientes, es decir, los médicos de atención primaria que llevan el historial de estos pacientes deberían hacer una especial hincapié en asegurarse que estos pacientes estén en unas condiciones de habitabilidad que les permita seguir utilizándolo sin problemas, y si hay algún problema, bueno, pues que puedan variar de alguna manera esto, ¿no? Evidentemente debe ser el médico quien evalúe cada caso, revisando y modificando, si fuera preciso, la pauta medicamentosa. Esto pone de manifiesto la necesidad de reforzar nuestro sistema de atención primaria ante la realidad del aumento de intensidad y frecuencia de olas de calor que sabemos que van a llegar. En fin, bueno, pues yo creo que ya os he dado una buena turra, ya llevamos algo más de una hora y no quiero que nos deprimamos más. Bueno, recordad que me parece interesante el tener en cuenta que este calentamiento excesivo también tiene unos efectos sobre la salud directos e indirectos, directos a cualquiera por un brote de calor y complicados por una sociedad como la nuestra, en la que gente de mi edad, lo raro es que esté como yo, que no tomo ninguna medicación. En mi entorno lo habitual es que quien no está tomando estatina para el colesterol está tomando antihipertensivos, o sea, es muy habitual, ¿no? Y sin embargo, y sin contar con los antidepresivos, ¿no? que sabemos que en este país somos líderes en consumo de antidepresivos. Pues todos estos habrá que tenerlo en cuenta, y lo fundamental es reforzar todo nuestro sistema de salud, fundamentalmente la denostada y maltratada atención primaria. Entonces, nada, por favor, que vienen elecciones europeas, nada de votar a aquellos que quieren cargarse lo público, por favor, necesitamos un refuerzo de lo público para poder sobrellevar el destrozo que ya bueno, pues parte de, o sea, hasta que revirtamos toda nuestra acción negativa sobre el medio, bueno, por lo menos paliemos de alguna manera estos efectos negativos que sabemos que nos tenemos que tragar sí o sí. Bueno, os dejo ya, nos vemos dentro de 2 semanas y os contaré alguna otra cosita interesante que haya ocurrido. Hasta entonces, que lo paséis lo mejor que podáis. Hasta luego.